Hola a todos, bienvenidos a mi casa y a este nuevo vídeo en Play with a Pro dedicado a la técnica de sonido en el oboe. Soy Juan Mari Ruiz, oboísta, e intentaré ayudaros en lo que pueda a dominar este maravilloso instrumento. En el primero de los vídeos hablamos de cómo conseguir un sonido estable, homogéneo y afinado en los tres registros del oboe, basado sobre todo en ejercicios del tipo que, como recordaréis, consistían en mover sutilmente la parte trasera de la lengua hacia arriba y hacia abajo, como cuando cantamos o, i, de forma que se comprimía el aire, le daba velocidad y con eso la podíamos ajustar a las necesidades de cada uno de los registros. Hoy hablaremos de las diferentes dinámicas, cómo podemos conseguir tocar más fuerte o más piano con el oboe sin interferir con la afinación o con la amplitud de sonido. Como comprenderéis, el mecanismo a utilizar es diferente. Así como usábamos la lengua para controlar la afinación, lo que utilizaremos para variar las dinámicas es cambios también muy sutiles sobre el apoyo que ejercemos sobre el diafragma. Una vez que respiramos, sentimos el peso del tronco sobre él y eso es lo que nos proporciona un caudal constante de aire sobre el que podemos actuar. Podemos ejercer mayor o menor apoyo, con lo que cambiaremos la cantidad de aire que sale, que es lo que utilizaremos precisamente para variar la intensidad de nuestro sonido. Como resumen, si cambiamos la velocidad, como hacíamos en el primer vídeo, cambiaremos la altura del sonido. Si cambiamos la cantidad de aire, lo que haremos es cambiar la intensidad del volumen con el que este sonido sale. Por ejemplo, al hacer esta nota de piano a fuerte y volver a piano, lo que he hecho es ese gesto de apoyar más y apoyar menos. Si queréis controlar mejor o ser más conscientes de este gesto, es mejor hacer los ejercicios sentados. Si nos sentamos, la posición de las piernas comprime ligeramente el abdomen y es más fácil sentir qué variaciones podemos ejercer sobre ese apoyo. Así puedo sentir un apoyo mayor según voy haciendo crescendo y un apoyo menor al disminuir, pero siempre sin sobrepasar un límite en el que se me cortaría el sonido. Llega un momento que se descentra y se llega a cortar. Puede ser difícil encontrar cuál es ese límite, además en el caso del oboe depende mucho de qué caña estemos utilizando en cada momento, pero es un buen ejercicio también para habituarse a controlar el instinto material y también a sacarle partido a ver cuáles son los límites de nuestro sonido. Volviendo a esa nota, si solamente hiciera lo que os he mencionado, cambiar el apoyo en el diafragma, y si estrictamente me limitara a hacer eso, ¿qué me ocurriría? Solamente he variado el apoyo en el diafragma. He echado más cantidad de aire, pero como habéis podido ver, el sonido se ha desafinado, ha subido mucho de afinación. ¿Por qué? Porque al enviar una cantidad extra de aire por una cavidad del mismo diámetro, ese aire se ha comprimido, como el agua del río cuando llega a un cañón, y como vimos en el vídeo anterior, al comprimirse el aire, gana en velocidad y sube la afinación. Lógicamente no es lo que queremos. Estamos obligados a hacer una pequeña corrección al nivel de la embocadura. Tengo que acompañar cada movimiento de crescendo con una abertura un poco mayor de la embocadura que compense ese diferente caudal de aire, de forma que mantengo la misma velocidad y con eso mantengo constante la afinación. Y al volver al piano, tengo que volver a la posición inicial de una embocadura controlada pero relajada. Y esto es independiente de en qué tesitura estemos tocando. En cualquier nota que tocara,
estoy obligado a hacer este gesto de compensación para mantener la afinación. Pero la clave de todo es no confundir cuál es el movimiento principal que me proporciona el cambio de matiz, que es la variación de apoyo en el diafragma, con la corrección que hago en la embocadura. No se debe pensar que es el hecho de abrir la embocadura lo que hace que yo toque más fuerte. Si me limitara a abrir la embocadura, habré hecho la corrección sin el movimiento principal, con lo que se ha descomprimido el aire y se me ha caído la afinación. Entonces, resumiendo, para trabajar las diferentes dinámicas en el oboe hay que tener muy en cuenta movimiento principal, cambio de la cantidad de aire con el apoyo del diafragma y corrección al nivel de la embocadura, y no confundir las dos. Como os dije en el primero de los vídeos, lo de hoy no ha sido más que una breve introducción a este tema, que considero particularmente importante, porque como os dije, todo lo que ganemos en control de la técnica nos permite tocar nuestro instrumento con mucho más confort y abordar el repertorio de una forma mucho más fácil. Si queréis profundizar sobre este tema o cualquier otro, o trabajar obras de repertorio y queréis hacerlo en persona conmigo, os espero aquí, en Play with a Pro. Hasta pronto.